carga peligrosa. ¿Qué pudo haber sucedido tras la explosión de un camión cisterna con gasolina en Tasajera, corregimiento de Pueblo Viejo, Magdalena? ¿Cuáles son los protocolos de bioseguridad para el transporte de este tipo de sustancias por las carreteras y muy cerca de poblaciones de nuestro país? Se realizan aproximadamente unos 50.000 o más viajes de toda esta clase de sustancias y productos químicos por nuestro país. ¿Cuáles son las precauciones e inclusive cómo debe usted manejar los líquidos riesgosos, inflamables en su casa? Establecemos a esta hora de la mañana contacto con Adriana Solano Luque, presidenta ejecutiva del Centro de Seguridad de Productos Químicos CISPROQUIM. Muy buenos días, qué gusto tenerla a esta hora de la mañana. Juan Diego, muchísimas gracias por este espacio y bueno, qué tristeza que sea en un evento tan difícil poder compartir un poco de lo que funciona el país a través de CISPROQUIM. Sabemos que está todavía en materia de investigación lo ocurrido en Tasajera, pero la pregunta es, ¿qué pudo haber pasado? Juan Diego, definitivamente las circunstancias que vivimos en el día de ayer y que todavía nos tienen en estos momentos con un número de heridos importantes, pues da lugar un poco a que el país conozca en qué estamos en ese sentido. Entonces, voy a arrancar primero desde el punto de vista normativo. El decreto 1079 del 2015 pues nos da todo el panorama para el transporte de sustancias químicas y de sustancias peligrosas. Entonces yo creo que el tema no es normativo. Definitivamente lo que tenemos, tal cual como usted lo dice, está en investigación, pero es una realidad. El transporte venía de Galapa hacia una zona en Santa Marta, tuvo aparentemente una babilla, se atravesó en la vía, el camión tiene un volcamiento, lo que da lugar al derrame de la sustancia que estaba transportando, que era gasolina corriente, y que pues en la zona estaba muy cerca a la comunidad y no empezó a llegar toda la población aledaña a esa región, empezaron a acercarse a pesar del conductor y que aparentemente las autoridades empezaron a dar evacuación, pues la comunidad se acercó de manera un poco imprudente al camión y obviamente pues era un líquido absoluto, una sustancia absolutamente inflamable, tóxica como es la gasolina, y dio lugar al proceso de explosión. ¿Qué no se debe hacer nunca si uno va en un carro detrás de un camión cisterna o está muy cerca a un vehículo que está transportando este tipo de sustancias? ¿Qué no se debe hacer jamás? Juan Diego, aquí de verdad hay un protocolo que es muy claro en ese sentido. Y la primera medida de control, siempre cuando pasa un evento vial que involucra el transporte de una mercancía tan peligrosa como esta, es generar el aislamiento. Esa medida de aislamiento es inmediata. En sustancias como gasolina se establece que por lo menos 800 metros a la redonda no puede haber ningún tipo, obviamente ni de persona, ni de recurso, nada cercano a esa distancia. Entonces, inmediatamente se debió haber dado el pare y el cierre de la vía para que no hubiera ningún tipo de transporte. La verdad, Juan Diego, ante ese punto, la tragedia, según lo que hemos visto en videos, hubiera podido ser peor. Sí, en 2019, según datos de ustedes, se presentaron 38 eventos o accidentes. En el 2020, en el primer trimestre, van 7. ¿Hay un aumento, hay una reducción? ¿Cuáles son las principales causas de esta clase de sucesos? Sí, Juan Diego, digamos que en estos momentos, según las perspectivas, podría uno pensar que se mantienen en la misma tendencia del año inmediatamente anterior. Sin embargo, es importantísimo que el país entienda que al final estamos hablando de vidas humanas. Es increíble que hoy estemos hablando del fallecimiento de 10 personas, de 10 familias, que su vida nunca va a ser igual ante un acto pues que definitivamente se presenta de manera importante. O sea, estamos hablando de 38 eventos durante el 2019, luego sí hay una frecuencia, pero sobre todo la severidad que tiene este tipo de eventos como lo que vimos el día de ayer. Entonces, si bien la tendencia es igual, el número siempre será cero, Juan Diego. O sea, aquí no es permisible
ningún tipo, porque pues ya vimos lo que pasó ayer, sobre todo teniendo en cuenta que el 60% de estos eventos tienen que ver con derrames en las vías del país o a lo largo del territorio nacional. Dicen ustedes que se realizan más de 50.000 viajes transportando esta clase de sustancias, 2.000 millones de galones de, entre otros, gases, material radiactivo, explosivos, sustancias como gasolina, peróxidos orgánicos, en fin. Es verdad, por ejemplo, que si uno usa un celular en una estación de servicio de gasolina o cerca a uno de estos vehículos, ¿eso puede desencadenar una explosión? Sí, definitivamente sí hay un riesgo asociado a... Estos son sustancias, Juan Diego, supremamente inflamables, son muy... su posibilidad de ignición se puede dar en cualquier momento ante cualquier chispa. Luego, específicamente, por ejemplo, para hablar de la gasolina, es bastante... puede darse cualquier chispa, cualquier movimiento, cualquier contacto de esos vapores puede dar lugar al tipo de explosión. Entonces, sí es importante. Al final no podemos correr riesgos, ¿sabes? O sea, si bien los procesos químicos nos aseguran y nos dan ese protocolo, pues tenemos que cumplirlo a cabalidad en ese sentido. Por razones de negocio, por razones económicas, muchas familias en Colombia, en otras oportunidades por razones de subsistencia para cocinar, almacenan galones de combustible. Inclusive muchos todavía tienen pipetas de gas. ¿Qué cuidados se deben tener o a qué está expuesto alguien que guarde ese tipo de sustancias en su casa? Sí, Juan Diego, nosotros desde CISPROKIN pues hemos hecho ese llamado a la comunidad frente al cuidado que se debe tener cuando se almacenan este tipo de sustancias, previniendo desde ya que el manejo en la medida de lo posible debería evitarse, pero pues también entendemos que hay circunstancias del país donde se obliga de alguna manera a este uso. Lo primero que debemos tener en cuenta es que debe estar en un lugar ventilado. Esta es una medida muy importante a tener en cuenta. Segundo, evitar cualquier tipo de reembase de estos líquidos, que conserven su envase original con la señalización adecuada y que permita pues, evitar cualquier accidente. En tercer lugar, debe estar alejado de cualquier chispa o cualquier movimiento que le genere la ignición. Y por último, que es tal vez lo fundamental, cuando nosotros vemos las estadísticas que recibimos a través de CISPROKIN, vemos que un número importante de estos eventos están relacionados con niños. Nuestros niños entre 0 y 4 años están siendo muy vulnerables con este tipo de manejo de sustancias en los hogares. Entonces aquí tener todo el cuidado frente al riesgo de intoxicación y ese tipo de cosas que se dan en nuestros menores de edad. Bueno, pues un llamado oportuno de atención de los expertos. Es Adriana Solano, presidenta ejecutiva de Seguridad de Productos Químicos, CISPROKIN. Hasta ahora la mañana resolviendo dudas y hablando de lo que debe hacerse, las medidas y precauciones cuando se está cerca a este tipo de transporte de carga de combustible, sustancias, productos químicos o cuando se almacenan combustibles en sus residencias. Muchas gracias por atender esta comunicación. ¡Feliz día! Juan Diego, muchísimas gracias y pues recordarle al país que desde ya CISPROKIN le da servicio a toda la comunidad, los 45 millones de habitantes en Colombia, en la línea 018-916-012 para dar información y atender todas estas inquietudes que se dan cuando pasa un incidente de esta categoría.